Amor en acción, hechos y palabras. Un espacio pensado para inquietarte, desafiarte, generarte disparadores de investigación, despertando tu curiosidad para saber más lo que viven las personas con las que trabajas en los distintos ámbitos donde Dios te ha puesto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El gusto de volver a encontrarnos como cada semana. Mi nombre es Sandra Carini. Estamos acercándonos hacia vos gracias a la pericia técnica de Dalmiro Mesuro y a la asistencia en producción de Graciela Mulión, a quienes agradecemos, como siempre, el trabajo, y también te agradecemos a vos que semana a semana te sumás a nuestros podcasts, que si es la primera vez que nos estás escuchando, te invitamos a suscribirte en lo que es nuestro canal de YouTube. También nos localizás en Spotify y, bueno, próximamente en todas las plataformas. Vamos a hacer un poco de histrionismo al respecto. Esto es un proyecto, una iniciativa del área de acción comunitaria de la Confederación Evangélica Bautista en Argentina, para brindarte herramientas a través del conocimiento, de la experiencia, del desarrollo que ejercen en distintas iglesias a lo largo y a lo ancho de nuestro país en proyectos para insertarse en la comunidad. Así que, en base a eso y a lo que es nuestra consigna habitual, le damos la muy bienvenida, agradeciendo su tiempo y su paciencia para esperarnos, a Noemí Boretsky de Esquel. ¿Cómo estás? Qué gusto verte, aunque sea a través de la pantalla. ¿Cómo estás, querida Sandra? Es un gusto para mí también saludarte y, bueno, saludar a la audiencia que seguramente ustedes tienen cada programa. Damos gracias a Dios que podemos hacerlo, porque la tecnología nos permite esto. Es así, es cierto, es cierto. A veces nos juega alguna mala pasada, como nos pasó con otro entrevistado anterior, pero gracias a Dios por la herramienta de poder acercarnos. Yo siempre hago una broma que es, bueno, qué lindo sería poder estar visitándolos en forma presencial, y de paso conozco, pero me llevaría un poquito de tiempo y bueno, y también a los entrevistados, que en general están muy ocupados, por lo que ya van a escuchar de Noemí en este caso, y por lo que vienen escuchando de los demás, todos involucrados en insertarse, ¿no?, en la comunidad, que en este caso te pregunto, ¿cómo es la comunidad de Esquel? ¿Cuántos habitantes más o menos tiene, para aquellos que no conocemos? Alrededor de 35.000 habitantes en el último censo, el 2022 creo que fue, dio más o menos ese número, alrededor de ese número. No es una ciudad muy grande, pero es la quinta ciudad en importancia de la provincia del Chubut. Uh-huh. ¿Y hace cuánto que viven ustedes ahí? Cuando digo viven, Nosotros vos y tu pastor, ¿no? Tu sí. esposo, que es el pastor, perdón. Sí. Nosotros estamos desde el año 91, sentimos que Dios nos invitaba, nos llamaba a abrir obra bautista aquí, uh-huh, donde hay otras iglesias y son pioneras en otras iglesias evangélicas acá en la zona, y nos quisimos sumar al trabajo de esas iglesias, trayendo nuestra denominación también. Siempre dijimos, nunca ha sido nuestra intención venir a competir con nadie. Entendemos que cada iglesia evangélica es una herramienta de Dios para el lugar donde está insertada. Y así lo vivimos y así compartimos todo este tiempo con nuestros hermanos aquí. Qué bueno, qué bueno. Tanto tiempo, pero no solo allí,
porque una de las tareas que la Iglesia realiza y sobre la que quiero preguntarle a Noemí para que ustedes también se enteren, los que no saben, porque muchos los conocen en el sur, tiene que ver con obras misioneras, pero con características bastante especiales, cuyos nombres son un poco difíciles de pronunciar de primera intención, pero bueno, Noemí está más que acostumbrada porque también los visita. ¿Cuál es la característica de las obras misioneras a las que ustedes acuden? Bueno, primero, antes de contarte de eso, te voy a contar cómo es que fuimos a parar a cada lugar, porque, Bueno, ¿cómo no? como te dije, nuestra intención era abrir una obra bautista aquí, Ajá. en Esquel, y veníamos con un proyecto en mente, la idea de establecer una iglesia fuerte en cuanto a principios bíblicos, bien sustentada, con hacer una iglesia con el tiempo, una iglesia bien formada, bien constituida, y no se nos cruzaba por la cabeza ir a ningún lado. Cuando llega el director a visitarnos, el que se enteró que estábamos aquí, el director de misiones, el departamento de misiones de la convención nuestra, el pastor Carlos Clarke, él nos dijo: ustedes vayan a las reservas mapuche, vayan a las comunidades mapuche y enseñen la palabra. Nosotros le dijimos un no rotundo, no vamos a ir porque no nos sentimos capaces, porque nosotros vinimos a abrir una obra fuerte acá y estamos comenzando. Imagínense que comenzamos en nuestro living los 4 nada más. Ajá. Y él vino al año siguiente. Entonces estábamos recién comenzando la obra y le dijimos un no rotundo. Y él recuerdo que nos dejó en un cuaderno que estábamos anotando, tomábamos apuntes de las cosas importantes o interesantes que nos pasaban. Nos dejó unas palabras de deseo, de ese deseo que el Señor les dé la posibilidad de tener una iglesia fuerte, misionera, aquí en este lugar, y nos dejó el pasaje: mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y en su momento quedó ahí escrito, él se fue, al poco tiempo falleció, así que creo que no se enteró aquí en la tierra de lo que pasó, pero el Señor nos empujó, no que nos llevó, nos empujó a la primera obra misionera, que fue a través de una vecina nuestra de acá del barrio, que tenía su hija que estaba con un bebé en gravedad, internada en el hospital, y nosotros le ofrecimos llevarla, traerla, acompañarla en eso, y cuando fallece el bebé, fuimos con mi esposo al cementerio y nos presentamos allí. Mi esposo oró por ellos. Nosotros habíamos pasado una circunstancia en la que podíamos comprender lo que la familia sentía, porque nosotros habíamos perdido a una hija unos años antes, y eso nos hizo poder tener una llegada con ellos desde la empatía. Los invitamos a la reunión del día domingo, vino la familia, y el lunes ellos se volvían a su lugar, que era la reserva mapuche más cercana, Nahuelpan. Entonces nos pidieron si nosotros podíamos ir a Nahuelpan a tener estudios bíblicos en su casa. Ajá. Y así comenzamos a transitar el camino de las obras misioneras. Comenzamos con Nahuelpan. Te pregunto, Noemí, perdón, ¿cuánto había pasado desde que Norberto Clarke les había dicho esto de los mapuches? ¿Te acordás más o menos? Creo que ni meses. Ah,
O sea que fue inmediato. El no rotundo lo cambiaron volando, digamos, ¿no? Cambió volando el señor. De allí otra hermana, o sea, ellos invitaban a sus vecinos a las reuniones, y entonces una señora que iba a las reuniones allí nos pidió, dice, ustedes que tienen camioneta, ¿no irían hasta nuestro campo? Yo tengo un campo en Costa del Lepá y me gustaría que ustedes vayan a enseñar la palabra. Sentimos mucha vergüenza delante de Dios que alguien nos pidiera por favor, porque nosotros teníamos un vehículo, que fuéramos a enseñarle la palabra. Nos sentíamos realmente indignos y por supuesto le dijimos que sí, le dijimos no sabemos dónde queda Costa del Lepá, pero si vos nos acompañás, nos indicás dónde vamos. Y allá fuimos. Un poquito después arrancamos en Costa del Lepá, y Costa del Lepá se reunían, son chacras que tienen nuestros paisanos mapuche, y se juntaban los dueños de distintas chacras en la chacra de esta señora, y allí comenzamos. Después nos fuimos a la casa de otra familia porque había una anciana que no podía ir hasta la chacra de ella, entonces nos juntamos en la casa de la otra señora y allí comenzó la obra. Llegó un momento en que el intendente, que estaba en Hualjaina, empezó a repartirles terrenos para que los que tenían niños en edad escolar pudieran hacerse una casita y no tener que mandar sus hijos a la escuela con internado, sino traerlos ahí a la escuela del pueblo. Y entonces nuestros hermanos, muchos se vinieron a vivir al pueblo de Hualjaina, y así comenzamos la obra. Se pudo comprar un terreno, una hermana donó otro terreno, y es lo que hoy tenemos allí en Hualjaina y donde tenemos nuestro templo. Se ha construido un salón con un aula y una cocina grande, y hoy ya tenemos otro salón más, una ampliación de ese salón, y todavía lo tenemos como obra misionera, porque una de las características que tiene nuestra zona es que la gente, que son pueblos pequeños, no son pueblos grandes, y la otra es que nuestros paisanos son muy especiales, porque cuesta mucho que ellos puedan asumir liderazgo, responsabilidades. Uno va haciendo un trabajo, pero lleva muchos años este trabajo con ellos. Son muy amorosos, son muy hermosos cuando uno logra conocerlos y logra tener confianza con ellos, ¿no? Así que bueno, esa fue, digamos, la primer embestida de misiones a las que nos mandó el Señor. Y, Noemí, y te interrumpo, ¿a cuántos kilómetros, para ubicarnos en distancia y en esfuerzo y trabajo, queda Hualjaina o Costa del Nepal de donde ustedes estaban? Nosotros comenzamos a 15 kilómetros en Nahuelpan, que es cerquita, es donde está la estación del Trochita, que es una atracción turística. Sí. Pero Costa del Lepá está más o menos a 90 kilómetros, 80 y algo kilómetros, y Hualjaina 95 kilómetros de Esquel, pero todo camino de tierra. O sea. Recién ahora tenemos 30 kilómetros de asfalto. Wow. Así que sí, eso es. ¿Fueron armando equipos? ¿Cómo fueron interesándose los hermanos para ir hasta ese lugar? Imagino que con el pastor Pedro, tu esposo, y habrán dado el puntapié inicial, pero hubo gente entusiasmada enseguida, porque me imagino que también en su mayoría
son de origen mapuche los que habitan en estos lugares. Sí, la población en general, aún acá en Esquel, está muy mezclada. En nuestra iglesia acá en Esquel tenemos alta población de origen mapuche y mezclada con sangre extranjera también, de españoles o de otras, ¿no? De otros grupos. Y en este caso fue justamente el grupo de Nahuelpan, que ya para esa altura se había convertido toda la familia y varios de las personas se habían convertido, y entonces como Dios nos había permitido tener un vehículo, una combi Yace, empezamos a ir con ese vehículo que íbamos todos, y a veces íbamos con 2 vehículos. Pero así comenzamos a ir y era toda una jornada en el que íbamos, disfrutábamos, pasábamos el día, íbamos los sábados y los domingos teníamos acá. Entonces era actividad sábado y domingo plena para el Señor. Eso semanalmente, o sea, iban todas las semanas. Sí, semanalmente. Sí. Y para después entonces el Señor nos llamó de la misma manera, así llamados, como mi esposo le dice, llamados macedónicos. Nos llamó una familia de Gobernador Costa, que ellos, cuando nosotros empezamos acá en Esquel, ellos venían una vez al año porque eran bautistas, ellos eran una familia creyente, pero vivían en el campo porque él es administrador de estancias. Entonces, cuando las nenas de ellos empezaban la escuela primaria, nos pidieron que tuviéramos la escuela bíblica para las nenas allá en Gobernador Costa. Y ese fue un desafío de los jóvenes. Los jóvenes hablaron con las nenas, visitaron el lugar. Acompañados en ese tiempo estaban con nosotros los misioneros Sherry y Dennis Maelstrup. Vivían acá en Esquel y estuvieron con nosotros parando acá. Y ellos los llevaron a los chicos con un colectivo que habían adquirido y tuvieron allí el colectivo una semana, hicieron todo un trabajo de visitación en el pueblo, hicieron todo un trabajo muy bonito con los jóvenes, y a partir de ahí ya se empezó la actividad con los niños, que eran más o menos al principio eran unos 15, 20 chicos, nenas en su mayoría, porque eran todas amiguitas de las nenas de la casa, y llegamos a tener un grupo de más o menos 70 personas allí en Gobernador Costa. Hoy no la tenemos, esa obra misionera, por distintas circunstancias, pero sigue en el corazón latente. En cualquier momento el Señor nos llama otra vez a abrir allí. Otro de los lugares que Dios nos llamó así de manera muy explícita fue un llamado en Epuyén. Un hombre de Epuyén lo llama a mi esposo por teléfono, en ese tiempo todavía teléfono fijo, y le dice: pastor, usted no me conoce, yo soy Carlos Rubato, vivo en Epuyén, me acabo de ser separado de mi esposa, yo soy creyente y quiero volver al camino, y me puse a estudiar la Biblia, y gente que quiere estudiar conmigo la Biblia, pero yo siento que tiene que venir alguien a hacer este trabajo. Así que el pastor Márquez
de Rawson me dio su teléfono y bueno, quisiera que nos conozca, que venga, que así comenzamos la obra de Epuyén. Hoy la obra de Epuyén tiene su templo, están haciendo los hermanos la casa pastoral, está el pastor Lito Valverde y su esposa Aide a cargo que ha sido entrevistado por nosotros ya. Sí, ellos viajan desde Bariloche una vez por semana y están haciendo un trabajo realmente hermoso. Dios está bendiciéndoles muchísimo y utilizándoles en esta etapa de su vida mucho. Hay un hermoso grupo allí y siguen fiel, pero cuesta que la gente asuma compromisos o sea firme, cuesta mucho trabajo. Mimi, es muy lento acá el proceso. Perdón que te interrumpa, pero es llamativo y creo que seguramente vas a dar una reflexión muy acertada a lo que te comente, que la constante es que les piden que vayan. Es decir, ¿cuántas veces uno se frena por el prejuicio de el qué dirán, si me van a rechazar? Y sin embargo, en todos los relatos donde Dios abrió puertas en estos lugares, aunque haya sido de distintas maneras, la constante es, por favor pueden venir, por favor pueden venir. Sí. La verdad es que, digo, no deja de... Tenemos que ser como muy insensibles para que no, o estar mirando para cualquier lado, para que no nos llame la atención esta cuestión de necesidad explícita de la gente, ¿sí? Sí. Nosotros entendemos que Dios ha utilizado este método porque éramos muy cabezaduras. Nosotros teníamos nuestro proyecto y bueno, Dios fue muy explícito al llamarnos así de esa manera y lo ha hecho. Y hay un lugar más todavía que es Cholila. En Cholila también nos pasó que un día aparece acá una señora desesperada, dice: yo vengo porque tengo a mi hija en un grito de dolor, la he traído al médico, los médicos no le encuentran nada y quieren que yo me vuelva a Cholila con mi niña así, yo no puedo irme con mi hija de esta manera. Y mi tía, que vivía acá enfrente, me dijo: ahí hay unos pastores, anda que te oren. Ajá. Y entonces cuando ella llega acá, ve la camioneta parada en la puerta de la casa, que tiene la camioneta con la que íbamos, ya no era la Yace, sino ya era una Traffic, y tenía la inscripción Molén Monjen Jesús Meu. Ajá. En mapuche. Ajá. Y dice: esa camioneta va a la casa de mi mamá, le dijo a mi esposo que estaba afuera. ¿Y dónde vive tu mamá?, le dice. Mi mamá vive en costa en Sierras de Hualjaina. ¿Y qué familia es? La familia Barrera. El marido de mi mamá es Barrera. Y sí, era una de las familias que visitábamos allí que los hermanos visitaban. Ya en ese tiempo no íbamos tanto nosotros, iba un grupo de jóvenes a visitar por un tema a familias que tenían problemas con el alcohol, iban y tenían reuniones con ellos. Y contanos qué quiere decir esa frase, que para los que no entendemos mapuche, ¿qué quiere decir la frase que está en la camioneta? Jesús es mi Señor. Jesús es el Señor. Y con esta
con esta señora nos pasó que ella vino para que le orásemos por la hija enferma. Y acá adentro, mientras mi esposo seguía afuera con su arreglo de los vehículos, con mi hija la atendimos, vino con la nena. Y yo lo que le dijimos acá fue, Dios quiere ayudarte con tu hija, pero lo que más quiere Dios es sanar tu alma. No sé si va a sanar a tu hija, pero quiere sanar tu alma. Y les presentamos a Cristo y tanto la nena como ella aceptaron a Cristo como su Salvador. Qué bueno. Y entonces me dijo que ella quería que fuéramos a la casa de ella a tener reuniones. Para todo esto nosotros la conectamos con los médicos, hablamos con los médicos amigos que teníamos, le contamos del caso, ellos sugirieron internar a la nena y para poderle hacer estudios, la tuvieron un día internada, le hicieron todos los estudios que consideraron, le hicieron una medicación, a la nena se le fue todo dolor, nunca más tuvo dolor. Los médicos en un principio habían sospechado de un lupus, pero ella jamás tuvo problema nuevamente. Así que estudió danza clásica y folclórica, ahora se recibe de docente. Y bueno, cuando se tenía que ir, mi esposo le dijo, nosotros te vamos a llevar. Ajá. Para que no tengas que pagar un pasaje o tengas que ir con la nena así, que si está convaleciente. Cuando fuimos, el esposo de la señora le dijo, por favor, pastor, mi casa está abierta para que ustedes vengan a enseñar la palabra. Wow. Dice, porque acá hemos ido a algunas iglesias, pero salimos más asustados que lo que entramos. Entonces, mi esposo le dijo que sí, que íbamos a ir, que no podíamos negarnos a eso. Y así comenzamos a ir. Hoy la obra tiene 20 años, más o menos. No, como 26 años o 29, que allá se me van los años. Y sigue siendo obra misionera, porque cuesta esto que decimos, cuesta que la gente se afirme, que la gente se arraigue en una iglesia, que por más que uno les enseña, y bueno, ahí están el matrimonio, vinieron como misioneros, 9 años después que nosotros iniciamos, vinieron los Licata. Uh-huh. Y Esteban y Mariela Licata vinieron a trabajar allí y todavía están ellos allí. La iglesia tiene su templo, su terreno, su templo, tiene su casa pastoral, así que ya no pagan alquiler los hermanos, así que están allí, ya tienen sus hijos grandes, están estudiando acá en Esquel, y bueno, esa es un poco la historia misionera hasta ahí. Noemí, se me ocurre preguntarte en los minutos finales, pero a ver, los que están del otro lado deben tener un montón de preguntas. La vamos a tener a Noemí en otra entrevista, o sea que no queden ansiosos porque vamos a tener otra entrevista con Noemí, pero nos hiciste un relato que casi uno lo va visualizando porque describís muy bien las situaciones. Mi pregunta es, ¿varias de estas cosas fueron en simultáneo? Es decir, ¿llegaron a ir a más de un lugar a la vez? Hablaste de lugares donde había chacras, hablaste que se juntaban, hablaste de lugares donde ahora hay templo, hablaste de lugares que llevan más de 20 años. ¿Cómo fueron implementando o no fuiste haciendo un relato, pero que, iban
esto se fue dando de a un lugar cada tanto y pudieron armar equipo, dejar un equipo y seguir con otros lugares. ¿Cómo pudieron hacer la dinámica de tanta cosa, no? Porque es un trabajo No artesanal. dejar equipo, claro, sí. Llegamos a tener 7 obras misioneras en un momento, pero no todas las atendíamos nosotros. Ujú. La de Gobernador Costa, yo era la chofer, pero la atendían los jóvenes. Ujú. Yo los llevaba, los traía y Claro. compartía con ellos, pero lo atendían los jóvenes. Hualcaina fuimos, una vez que se afirmó el primer equipo, el de Nahuelpan, delegamos en ellos Ujú. la responsabilidad de ir los sábados. Por un tiempo anduvieron, después hubo que renovar los equipos. Los equipos no van y se quedan, los equipos van y vienen. Claro. Hoy todavía se sigue yendo cada 15 días, ahora no se puede ir porque es más difícil hoy ir a las obras misioneras, entonces hoy se va cada 15 días a Hualcaina, se atienden entre 35 y 40 chicos y algunos adultos también, y ya hay miembros de la iglesia y todo que van. Y en Epuyén y en Cholila vamos cuando se necesita algún reemplazo, cuando necesitan algún refuerzo o se hace una brigada especial para Pero algo. ya hay líderes naturales del lugar, del sitio. Ahí están el pastor Lito Claro, Valverde y claro, están los hermanos Licata. claro. Pero tuvimos una obra que fue diferente, porque teníamos unos médicos que se recibieron como médicos generalistas, era un matrimonio, que estaban acá, el recién convertido, ella se había convertido mientras estudiaba en Buenos Aires, y a ellos les dan el cargo en Gangán. De ese me ¿De dónde queda acuerdo por la Gangán? cantidad de kilómetros. Decilo vos, pero ese me quedó grabado. 400 kilómetros por camino de tierra. Wow. Todo tierra. Tenés que pasar por Hualcaina, pasar por Paso del Sapo, Gastre y llegás a Gangán. Bueno, mientras estuvieron los médicos fue muy impactante. La iglesia cuando oró por ellos, los encomendó como misioneros. Ajá. Y recuerdo que Jorge dijo, el médico, dijo, me queda muy grande ese poncho, porque yo recién empiezo. Pero si Dios te lleva allí, Dios te va a equipar. Seguramente. Y pasaron, pero pocos días, pocos meses, yo creo que ni siquiera meses pasaron. Cuando ellos nos pidieron, dice, ¿qué hacemos? Porque tenemos la casa llena de niños y queremos darles algo. Y vienen a visitarnos, hemos hecho amigos y ven que tenemos la Biblia y nos dicen, queremos estudiar la Biblia con ustedes. Ya estaba iniciada la obra. Claro, claro. Ahí ya estaba iniciada la obra. Ellos estuvieron 4 años y se pidieron el traslado para Esquel, pero ya quedaron matrimonios líderes allí a cargo. Después esa gente se tuvo que trasladar porque le dieron sus titularidades, muchos son docentes, y así fue largando sus líderes a otros lugares. Hoy ese templo está cerrado. Y no tenemos obra allí hoy. Tenemos una hermana que es creyente y es fiel al Señor, está solita. El año pasado teníamos 2, por eso seguíamos yendo nosotros, pero una se vino a vivir a Esquel, entonces, porque tiene sus hijos acá. Entonces, estamos en este impas con esa obra, en el que ahora para principios del año que viene
se está programando una brigada para ir a arreglar el edificio que ha sido vandalizado y con los vientos, son muy fuertes los vientos allá, se han volado chapas y demás y hay que arreglar el edificio y se quiere comenzar nuevamente con alguna actividad para niños y estamos orando para que el Señor llame a algún obrero que vaya allá a hacer, porque es muy difícil atenderla desde acá. Mimi, así que bueno. La verdad es que, a ver, tenemos que ir cerrando, pero tenemos otra entrevista con vos donde hay varias preguntas que queremos hacerte sobre las características y para que de poblaciones diferentes a lo que nosotros conocemos y que nos pueden aconsejar, qué sugerencias pueden dar de lo que han capitalizado como aprendizaje, ¿no? O sea, cada uno tiene un camino y un propósito que es diferente porque Dios nos marca caminos diferentes y cada persona con la que nos encontramos es diferente. Pero hay cosas que nos enriquecen saber y que nos allanan el camino cuando a otros han dado el puntapié inicial en ciertas situaciones, y si sabemos escuchar, si tenemos la capacidad de poder preguntar a quienes saben y ya lo han transitado, seguramente algo más aprenderemos, y eso es lo que queremos hacer en el próximo programa con vos, y te agradecemos. La verdad es que tarea titánica, a veces tenemos que hacernos cargo que no somos capaces ni de movernos 30 cuadras por comodidad, y vos nos estás pintando todo un panorama que bueno, de hecho mencionás que es muy difícil el compromiso, pero el compromiso ha estado para ir. Bueno, de las características y de cómo lo han transitado vamos a hablar en el próximo encuentro. Te agradecemos desde ya el tiempo y la disposición, ¿sí? Bueno, ha sido un placer y cuando gusten estamos acá. Muy bien. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana y como siempre decimos, te dejamos algunas respuestas para que vos hagas tus propias preguntas.